Hablar de María Victoria es hablar de una época entera. Es evocar un tiempo en el que el cine, la música y la televisión se entrelazaban para dar vida a figuras que no solo entretenían, sino que definían generaciones. Hoy, con más de 100 años, su nombre aún resuena, pero lo hace envuelto en una mezcla de nostalgia, admiración y, sobre todo, una profunda melancolía. María Victoria nació en un mundo completamente distinto al actual. Las calles eran más tranquilas, la tecnología apenas comenzaba a asomar, y el entretenimiento tenía un carácter más humano, más cercano. Desde muy joven, su talento fue evidente. Poseía una voz que cautivaba y una presencia escénica que hipnotizaba. No era simplemente una artista, era una experiencia. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Fue el resultado de disciplina, sacrificio y una pasión inquebrantable por su arte. En los años dorados del espectáculo, su nombre figuraba entre los más importantes. Era admirada, seguida y en muchos casos, idolatrada. Las multitudes llenaban teatros solo para verla, y cada una de sus apariciones era un acontecimiento. Pero más allá del brillo, había una mujer que luchaba por mantenerse fiel a sí misma en un entorno exigente. La industria del entretenimiento, aunque fascinante, también es implacable. Exige perfección, constancia y, muchas veces, renuncias personales profundas. María Victoria no fue la excepción. Durante décadas, su imagen pública fue la de una mujer fuerte, elegante y siempre impecable. Sus interpretaciones reflejaban seguridad, pero detrás del escenario, la realidad era más compleja. Como muchos artistas de su generación, tuvo que enfrentar decisiones difíciles. Elegir entre la carrera o la vida personal, entre el éxito o la tranquilidad emocional. El amor, por ejemplo, fue un capítulo lleno de contrastes. Aunque vivió romances intensos, muchos de ellos estuvieron marcados por la distancia, las agendas apretadas y las exigencias de la fama. No era fácil construir una relación estable cuando el mundo entero parecía reclamar su atención. A pesar de todo, María Victoria siguió adelante. Su carrera continuó creciendo, y su legado comenzó a consolidarse. Participó en innumerables proyectos, dejando una huella imborrable en cada uno de ellos. Su voz se convirtió en un símbolo, y su imagen, en un ícono cultural. Sin embargo, el tiempo, como siempre, siguió su curso. Los años pasaron, y con ellos llegaron cambios inevitables. Nuevas generaciones de artistas comenzaron a ocupar los escenarios, y el estilo que había definido a María Victoria empezó a transformarse. La industria evolucionó, y con ella, las preferencias del público. Este proceso, aunque natural, no es fácil para nadie, y menos aún para alguien que ha vivido en la cima. La transición de estrella a leyenda conlleva un silencio progresivo. Las luces se apagan lentamente, los aplausos se vuelven menos frecuentes, y las cámaras dejan de enfocarte con la misma intensidad. Para María Victoria, este cambio fue particularmente difícil. Acostumbrada a una vida llena de actividad, reconocimiento y conexión con el público, el retiro representó un vacío difícil de llenar. En sus primeros años alejada de los escenarios, intentó mantenerse activa. Participó en entrevistas, eventos especiales y algunas apariciones esporádicas. Pero nada era igual. La energía del pasado ya no estaba. Y el mundo que había conocido comenzaba a desvanecerse. Con el tiempo, la soledad comenzó a hacerse presente. Muchos de sus contemporáneos ya no estaban. Amigos, colegas y seres queridos habían partido, dejando atrás recuerdos que, aunque valiosos, también eran dolorosos. Cada memoria se convertía en un recordatorio de lo que fue y ya no es. A medida que su edad avanzaba, también lo hacía la distancia con el mundo moderno. La tecnología, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación crearon una barrera generacional difícil de superar. María Victoria pertenecía a otra época, y adaptarse a la actual no era sencillo. Sin embargo, lo más impactante no es el paso del tiempo en sí,
sino lo que deja a su paso. El silencio. Hoy, María Victoria vive rodeada de recuerdos, fotografías antiguas, grabaciones, cartas y objetos que cuentan la historia de una vida extraordinaria. Cada uno de ellos es una ventana al pasado, pero también un recordatorio de la ausencia. La fama, que en su momento parecía eterna, se ha transformado en una sombra lejana. Aunque su legado sigue vivo, la atención del público es efímera, y el presente siempre reclama nuevas figuras. Esto plantea una reflexión profunda. ¿Qué sucede con las grandes estrellas cuando el mundo deja de mirarlas? Condíame. No condo. Condíame. Condíame. En el caso de María Victoria, la respuesta es compleja. Por un lado, existe el orgullo de haber construido una carrera sólida y significativa. Por otro, está la tristeza de ver cómo el tiempo borra lentamente la intensidad de esos momentos. A sus más de 100 años, su vida es un testimonio de resistencia, pero también de fragilidad. Ha sobrevivido a cambios históricos, a transformaciones culturales y a pérdidas personales profundas. Pero incluso las vidas más fuertes sienten el peso de la soledad. No solo se retrata a una artista, sino a una mujer que ha vivido más de un siglo de historia. Una mujer que lo tuvo todo: fama, talento, reconocimiento, y que hoy enfrenta una realidad distinta, más silenciosa, más introspectiva. El brillo de su estrella no se ha apagado del todo, pero ya no ilumina como antes. Y en ese contraste entre luz y sombra, comienza a dibujarse la verdadera historia de María Victoria. Una historia que apenas comienza a revelarse. Tras su retiro definitivo de los escenarios, la rutina de María Victoria cambió radicalmente. Las mañanas ya no comenzaban con ensayos ni compromisos profesionales, sino con una calma que, al inicio, incluso le resultaba agradable. Después de tantos años de exigencia constante, el descanso parecía un regalo merecido. Pero el descanso, cuando se prolonga demasiado, puede transformarse en vacío. Al principio, las visitas eran frecuentes. Periodistas, admiradores, antiguos colegas, todos querían escuchar sus historias, revivir anécdotas, capturar una última chispa de aquella mujer que había sido sinónimo de elegancia y talento. María Victoria respondía con amabilidad, sonreía, recordaba. Era como si, por unos momentos, el tiempo retrocediera. Sin embargo, con el paso de los años, esas visitas comenzaron a disminuir. El mundo seguía avanzando a una velocidad implacable. Nuevas figuras emergían, nuevas historias captaban la atención del público, y la memoria colectiva, inevitablemente, empezaba a dejar espacio para lo nuevo. No se trataba de olvido absoluto, sino de una transformación natural de la atención. Para María Victoria, este cambio fue profundo. Las tardes se volvieron largas. El reloj parecía avanzar más lento, como si cada minuto pesara más que el anterior. En ese espacio de quietud, comenzaron a aparecer los recuerdos con mayor intensidad. Recordaba los escenarios llenos, las luces cálidas, la emoción de cantar frente a miles de personas. Recordaba los camerinos, las risas compartidas, los nervios antes de cada presentación, pero también recordaba lo que no siempre se veía. Las noches de cansancio extremo, las decisiones difíciles, las ausencias inevitables. La memoria no selecciona solo lo bello, trae consigo todo. Y en ese viaje hacia el pasado, María Victoria comenzó a enfrentarse a una realidad compleja. Muchas de las personas que habían formado parte de su vida ya no estaban. Amigos entrañables, compañeros de trabajo, amores, uno a uno, habían ido desapareciendo con el tiempo. Cada pérdida dejaba una huella silenciosa, una ausencia que se sumaba a las anteriores. La soledad, en este punto, dejó de ser una sensación ocasional para convertirse en una presencia constante. No era una soledad dramática o evidente, sino una más sutil, más profunda. La soledad de no tener con quién compartir ciertos recuerdos, la de saber que hay historias que solo tú puedes contar porque los demás protagonistas ya no están. En ocasiones, intentaba escribir,
Tomaba papel y lápiz y comenzaba a plasmar fragmentos de su vida, no con la intención de publicar, sino como una forma de ordenar sus pensamientos, de darle sentido a todo lo vivido. Pero incluso eso resultaba difícil. ¿Cómo resumir más de un siglo de experiencias? ¿Cómo poner en palabras emociones que pertenecen a otro tiempo, a otra forma de vivir? A medida que avanzaban los años, también lo hacía el distanciamiento con el presente. La tecnología, por ejemplo, representaba un mundo casi ajeno. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la comunicación instantánea, todo parecía moverse en una dimensión distinta. María Victoria observaba ese mundo con curiosidad, pero también con cierta desconexión. No era rechazo, sino una sensación de no pertenencia. Su historia estaba ligada a una época en la que la cercanía era física, donde las conversaciones tenían otro ritmo, otra profundidad. Este contraste acentuaba aún más su aislamiento. Aún así, no todo era tristeza. Había momentos de luz, instantes en los que el pasado se transformaba en compañía. Escuchar una de sus canciones, ver una antigua grabación o recibir una carta de un admirador eran pequeñas chispas que iluminaban su día, porque, aunque el tiempo haya pasado, el impacto de su carrera no desapareció por completo. Algunas generaciones más jóvenes descubrían su trabajo y quedaban sorprendidas. Para ellos, María Victoria no era solo una figura del pasado, sino un símbolo de una forma de arte más auténtica, más emocional. Estos descubrimientos, aunque esporádicos, le daban cierto consuelo. Sin embargo, el equilibrio entre esos momentos y la realidad cotidiana seguía siendo frágil. El cuerpo también comenzó a reflejar el paso del tiempo. A sus más de 100 años, las limitaciones físicas eran inevitables. Movimientos más lentos, mayor dependencia de cuidados, una energía que ya no era la de antes. Pero lo más difícil no era lo físico, sino lo emocional. Aceptar que el mundo ya no gira a tu alrededor, que el protagonismo quedó atrás, que la vida se ha reducido a un espacio más íntimo. Es un proceso complejo para cualquiera, y más aún para alguien que vivió bajo los reflectores durante tanto tiempo. En este contexto, María Victoria desarrolló una relación distinta con el tiempo. Ya no lo veía como una carrera, ni como una sucesión de metas. Lo percibía como algo más contemplativo, más pausado. Cada día tenía su propio valor, independientemente de lo que ocurriera en él. Aprendió a encontrar significado en pequeños detalles: la luz que entra por la ventana, el sonido de la música, el aroma del café, cosas simples que, en el pasado, quizás pasaban desapercibidas. Esta transformación no eliminó la tristeza, pero le dio una nueva perspectiva. Porque, al final, la vida de María Victoria no puede reducirse solo a la soledad. Es una historia compleja, llena de contrastes, donde la grandeza y la fragilidad conviven. Se revela una faceta más íntima, más humana. Ya no es la estrella que domina el escenario, sino la mujer que reflexiona sobre su propia existencia, que dialoga con su pasado y que intenta encontrar sentido en el presente. El silencio, aunque pesado, también se convierte en un espacio de introspección. Y es precisamente en ese silencio donde comienza a gestarse una nueva comprensión de su vida. Una comprensión que, aunque dolorosa, también puede ser profundamente reveladora. A medida que los años continuaban su curso inevitable, la vida de María Victoria entró en una etapa aún más introspectiva. Si antes el silencio era una presencia constante, ahora se transformaba en un compañero casi inseparable. No era un enemigo, pero tampoco un aliado. Era simplemente parte de su realidad. En este punto de su vida, la nostalgia comenzó a adquirir un peso diferente. Ya no se trataba solo de recordar momentos felices, sino de enfrentarse a la distancia emocional que separa el pasado del presente. Como seretura, si morticiandos, las imágenes de su juventud, de sus éxitos, de sus relaciones, ya no eran solo memorias, eran fragmentos de un mundo que parecía pertenecer a otra persona.
María Victoria, la mujer que ahora observaba esos recuerdos, no siempre se reconocía en ellos. A veces miraba antiguas fotografías y se detenía en los detalles. La postura, la mirada, la seguridad que proyectaba, esa versión de sí misma parecía inalcanzable. Casi como si fuera un personaje que interpretó durante años. Esta sensación generaba una pregunta constante en su mente. ¿En qué momento cambió todo? No había una respuesta clara. La transformación había sido gradual, casi imperceptible. Un día estaba en el centro de la atención, y poco a poco, ese centro se desplazó hacia otros nombres, otras historias, otras voces. El mundo del espectáculo, al que había dedicado su vida, es conocido por su capacidad de renovarse sin pausa. Y aunque esto es parte de su esencia, también implica que incluso las figuras más grandes eventualmente pasan a un segundo plano. Para María Victoria, aceptar este proceso no fue sencillo. Durante mucho tiempo, su identidad estuvo profundamente ligada a su carrera. Ser artista no era solo una profesión, era una forma de existir. Por eso, cuando los escenarios desaparecieron, también lo hizo una parte importante de su sentido de propósito. En esta etapa, comenzó a replantearse su propia historia, no desde el orgullo o la vanidad, sino desde una necesidad más profunda de comprensión. ¿Qué había significado realmente su vida? ¿Qué quedaba de todo aquello que había construido? Las respuestas no eran simples. Por un lado, su legado artístico era innegable. Su voz, sus interpretaciones, su presencia, todo ello había dejado una huella. Pero, por otro lado, esa huella parecía diluirse con el paso del tiempo, especialmente en un mundo donde lo inmediato suele tener más valor que lo duradero. Esta contradicción generaba una sensación de invisibilidad, no una invisibilidad absoluta, sino una más simbólica, la de sentirse fuera del foco, fuera de la conversación, fuera del ritmo del presente. Y para alguien que había vivido bajo la constante mirada del público, este cambio era profundamente significativo. A pesar de ello, María Victoria no se dejó consumir por la amargura. Había en ella una fortaleza silenciosa, una capacidad de adaptación que le permitió encontrar cierto equilibrio. No se trataba de resignación, sino de una forma distinta de entender su lugar en el mundo. En lugar de luchar contra el olvido, comenzó a reconciliarse con él. Entendió que la memoria colectiva es cambiante, que cada generación construye sus propios referentes. Y aunque su nombre ya no estuviera en el centro, eso no invalidaba lo que había sido. Esta aceptación, sin embargo, no eliminaba la nostalgia. Había días en los que el pasado regresaba con fuerza, momentos en los que una canción, una frase o incluso un olor despertaban recuerdos intensos. En esos instantes, la emoción era inevitable, pero también había otros días más tranquilos, en los que la nostalgia se volvía más suave, más llevadera, como una compañía silenciosa que no exige, que simplemente está ahí. En este equilibrio entre la emoción y la calma, María Victoria comenzó a redescubrir aspectos de sí misma que habían quedado en segundo plano durante su carrera. La lectura, por ejemplo, se convirtió en una actividad recurrente. Libros que antes no había tenido tiempo de explorar ahora llenaban sus horas. A través de ellos, viajaba a otros mundos, otras épocas, otras perspectivas. También desarrolló una relación más profunda con la música, pero desde un lugar distinto, ya no como intérprete, sino como oyente. Escuchar sin la presión de actuar, sin la exigencia de rendir, le permitió conectar con la esencia misma del arte que tanto había amado. Este redescubrimiento no era espectacular, pero sí significativo. Era una forma de reconstruirse, de encontrar sentido más allá de la fama y el reconocimiento, de entender que su valor no dependía únicamente de su carrera, sino de su experiencia, de su capacidad de sentir, de reflexionar. Sin embargo, la realidad seguía presente. El cuerpo continuaba envejeciendo. Y con él, ciertas limitaciones se hacían más evidentes. La dependencia de otras personas aumentaba. Y con ello,
la sensación de vulnerabilidad. Este aspecto fue uno de los más difíciles de aceptar. Para alguien que había sido independiente, fuerte y autosuficiente durante tanto tiempo, necesitar ayuda representaba un cambio profundo. No solo práctico, sino también emocional. Aún así, María Victoria enfrentó esta etapa con dignidad. No desde la negación, sino desde la aceptación. Entendió que la fragilidad también forma parte de la vida, y que reconocerla no disminuye lo que uno ha sido. Ya no se trata solo de lo que ocurrió en el pasado o de cómo se vive el presente, sino de cómo ambos se entrelazan para dar forma a una identidad que sigue evolucionando, incluso después de más de un siglo de vida. María Victoria no es solo un símbolo del pasado, ni únicamente una figura solitaria en el presente. Es una combinación de ambas cosas, una mujer que ha atravesado el tiempo y que, a pesar de todo, sigue buscando sentido en cada día. Entre la nostalgia y el olvido, su historia continúa, y aunque el mundo ya no la observe como antes, su vida sigue siendo un testimonio poderoso de lo que significa existir, cambiar y resistir. Una historia que se acerca a su tramo final, pero que aún tiene algo importante que decir. Llegar a más de 100 años no es solo una cuestión de tiempo. Es una travesía, es haber visto transformarse el mundo una y otra vez, hasta el punto de sentir que perteneces a varias épocas al mismo tiempo, y a ninguna del todo. No fue un proceso inmediato. Durante mucho tiempo, esa necesidad de entenderlo todo, de darle sentido a cada recuerdo, la mantenía atada al pasado. Pero con los años, esa urgencia comenzó a desvanecerse. Las preguntas dejaron de ser insistentes, y en su lugar apareció una calma inesperada. Una calma que no significa felicidad constante, pero sí, una forma distinta de habitar la vida. Ahora, sus días transcurren en una rutina sencilla. Se despierta temprano, como lo hizo durante décadas, pero ya no hay prisa. Observa la luz que entra por la ventana. Escucha los sonidos lejanos de la ciudad y permanece en silencio durante largos minutos. Ese silencio ya no pesa como antes. Se ha convertido en un espacio propio, casi sagrado. Un lugar donde los recuerdos pueden aparecer sin hacer daño, donde las emociones fluyen sin desbordarse. A veces, alguien la visita, un familiar, un cuidador, alguna persona que aún reconoce la importancia de su historia. Esas visitas son breves, pero significativas. No siempre se habla mucho, pero la presencia basta, porque en esta etapa, la compañía no se mide en palabras, sino en cercanía. En esos momentos, María Victoria sonríe, no con la intensidad de antes, sino con una suavidad que refleja aceptación. Ya no necesita demostrar nada, ni impresionar a nadie. Su vida ya está escrita, y sin embargo, hay algo que permanece. Su legado. Aunque el mundo ya no la tenga en el centro de la atención, su huella sigue existiendo. Está en las grabaciones que aún se conservan, en las historias que otros cuentan, en la inspiración que dejó en generaciones posteriores. Pero este legado tiene una particularidad. Es invisible. No aparece todos los días en los titulares, ni se menciona constantemente en los medios. No está presente en la conversación diaria, pero está ahí, silencioso, esperando ser redescubierto por quienes buscan algo más profundo que lo inmediato. María Victoria, en este punto, ha dejado de preocuparse por cómo será recordada. Entendió que la memoria de los demás es algo que no puede controlar. Y en lugar de aferrarse a esa incertidumbre, decidió enfocarse en lo único que aún le pertenece completamente: su experiencia. A veces, cierra los ojos y deja que los recuerdos lleguen, pero ya no los analiza. No intenta ordenarlos ni comprenderlos. Simplemente los observa, como si estuviera viendo una película de su propia vida, sin intervenir. En esas imágenes aparecen los momentos más importantes: su juventud, los escenarios, las personas que amó, los instantes de éxito, pero también las pérdidas, los errores, las decisiones difíciles y,
Por primera vez en mucho tiempo, todo eso convive sin conflicto. No hay arrepentimiento excesivo, ni idealización absoluta. Hay equilibrio. Este estado no elimina la tristeza por completo. Hay días en los que la nostalgia regresa con más fuerza. Días en los que la ausencia de ciertas personas se siente más presente. Pero incluso en esos momentos, hay una comprensión diferente. La vida, como ella misma ha llegado a entender, no se trata solo de lo que se gana o se pierde, sino de lo que se experimenta. Y ella ha experimentado mucho, más de lo que la mayoría puede imaginar. Ha vivido amores, despedidas, triunfos, fracasos. Ha sido admirada, olvidada, recordada. Ha visto cambiar el mundo, y ha cambiado con él. Y ahora, en esta etapa final, lo único que queda es la esencia de todo eso. Su mirada, aunque más cansada, conserva una profundidad particular. No es la mirada de quien espera algo, sino la de quien ya ha visto suficiente. En ocasiones, quienes la rodean perciben algo en ella que no saben explicar. Una serenidad. Una forma de estar presente sin necesidad de ocupar espacio. Es como si su vida, con todas sus complejidades, hubiera llegado a una especie de síntesis. Una síntesis que no necesita palabras. El tiempo, que durante tantos años fue su aliado y luego su desafío, ahora simplemente es. Ya no representa una carrera ni una amenaza. Es solo una dimensión más de su existencia. María Victoria no sabe cuánto tiempo más le queda. Y quizás ya no le importa. No porque haya perdido interés en la vida, sino porque ha dejado de medirla en términos de duración. Cada día es suficiente en sí mismo. Este cambio de perspectiva es tal vez uno de los aprendizajes más profundos de toda su historia. Porque en un mundo que constantemente exige más éxito, más visibilidad, más reconocimiento, ella ha llegado a un punto donde menos es suficiente. Menos ruido, menos presión, menos expectativas. Y en ese menos, ha encontrado algo que antes parecía inalcanzable. Paz. No es una paz absoluta, ni perfecta, pero es real. Es la paz de quien ya no necesita demostrar su valor. De quien entiende que su existencia, con todas sus luces y sombras, ha tenido significado. Al final, la historia de María Victoria no es solo la de una artista que envejeció. Es la historia de una vida completa. Una vida que comenzó con sueños, que alcanzó la cima, que atravesó la soledad, que enfrentó el olvido, y que finalmente encontró una forma de reconciliarse consigo misma. Puede que el mundo ya no la mire como antes. Puede que su nombre ya no esté en boca de todos. Pero eso no cambia lo esencial. Porque hay historias que no necesitan ser recordadas constantemente para seguir siendo valiosas. Y la de María Victoria es una de ellas. Así, en la quietud de sus días, lejos del ruido y de las luces, su vida continúa. No como una leyenda que busca ser revivida, frágil, sino como una presencia que, aunque discreta del tiempo, sigue teniendo algo que decir. A sus más de 100 años, algo que no se escucha con los físicas eran inevitables, sino que se comprende con movimientos más lentos y quizás mayor dependencia de cuidados, solo quizás una energía que ya no era la de antes. El verdadero legado. Pero lo más difícil la historia no era de María Victoria, no termina con el silencio. Aceptar que el mundo ya no gira a tu alrededor. Termina, que el protagonismo quedó como atrás, un susurro profundo, que la vida se ha reducido a un espacio recordándonos algo esencial. Es un proceso complejo para cualquiera. Las vidas más para alguien que vivió bajo los reflectores que tocaron la cima del éxito y la admiración. En este contexto, también enfrentan María Victoria desarrolló una relación distinta de los años tiempo, y ya no lo veía como una transformación del mundo, ni como una sucesión de metas. Un reflejo de lo que significa ser humano en toda su complejidad. Más pausado. Soñar, cada día tenía luchar, su propio valor, triunfar, independientemente de lo que ocurriera. Y finalmente, aprendió a encontrar significado en pequeños detalles. Más de un siglo después de su nacimiento, entra por la ventana. María Victoria no necesita escenarios para existir. El aroma del café, vive en cada recuerdo, cosas simples, en cada emoción que despierta, en cada persona que se detiene a pensar en ella. Esta transformación por un no eliminó la tristeza. Y quizás, pero le dio una radica la verdadera grandeza. Porque, no en la fama pasajera, la vida de María Victoria no los aplausos que un día llenaron teatros,
es sino una en la historia huella compleja, invisible que llena de permanece, contrastes, incluso donde la grandeza cuando todo y la parece fragilidad haber quedado conviven. atrás. Se Porque revela al una final, faceta más íntima, más todos humana. llegamos a ese Ya no punto es la donde el estrella ruido que domina el desaparece, escenario, y solo queda sino la lo mujer que esencial. reflexiona sobre su propia existencia, que Si dialoga esta con su historia pasado te ha y que intenta conmovido, encontrar sentido si en te el hizo presente, reflexionar, el aunque silencio, sea por un momento, aunque pesado, no olvides suscribirte también al se canal para convierte descubrir en un más espacio historias de profundas, introspección, conmovedoras y es precisamente y llenas en de ese significado silencio sobre la vida de comienza a grandes gestarse figuras que una marcaron nueva generaciones de su vida. Déjanos tu Una comentario. comprensión que, ¿Qué parte aunque de la vida de dolorosa, María Victoria te impactó también puede más? ser Dale profundamente me gusta reveladora. y A comparte medida este que los video años con quienes continuaban también su valoran curso las historias inevitable, que van más allá de la superficie. La vida de María Victoria Gracias por entró en una acompañarnos etapa en este aún más viaje introspectiva, porque Si cada antes el historia silencio era una presencia merece constante, ser recordada. ahora